Buenos días, desde la Dirección de Relaciones con Egresados les damos nuevamente la bienvenida a una de nuestro ciclo de conferencias y talleres. Hoy estarán recibiendo la charla de neuroinnovación. Antes queremos presentarles el portal de egresados en caso de que no los conozcan. Creo que para estar acá ya lo deben conocer. Sin embargo, queremos recordarles que encuentran todos nuestros servicios y beneficios, el acceso a la bolsa de empleo a través del registro y el ingreso con nombre de usuario y contraseña, con la que también pueden ingresar a la biblioteca virtual. Pueden solicitar el carnet en línea a través de este portal. Encuentran todos los beneficios, descuentos y convenios dentro y fuera de la universidad, y pueden acceder a ofertas laborales, calendario de eventos, noticias, pueden ver nuestros boletines, ver todas nuestras ofertas, conocer de nuestros capítulos de egresados. Así que nuevamente los invitamos a eso, a que entren a nuestra página, actualicen sus datos y conozcan todos los servicios que cada día tenemos para ustedes. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, ¿quiénes de ustedes vinieron cuándo fue? Como hace 3 semanas que nos vimos aquí con el tema de innovación? ¿Quiénes estuvieron? No son números, como 4. Muy bien, los fieles. Bienvenidos. Denme un segundito, pongo la presentación y ya iniciamos. Bien, si les parece hacemos como un breve recorrido por nuestro tema de neuroinnovación. ¿Por qué hablamos de neuroinnovación? Porque hay bastantes ustedes que son asistentes por primera vez a esta charla, ¿cierto? ¿Quién me podría decir? Parece esto una clase, pero para que hagamos un poquito más dinámica también la presentación. ¿Por qué hablábamos de neuroinnovación en nuestra charla de hace unas semanas? ¿A qué nos referíamos? ¿Quién me colabora con ese concepto? Dime. A un cambio en el modo de hacer las cosas, no un cambio, digamos, leve que hacen en las compañías, sino un cambio que en realidad trae algo completamente nuevo por parte de cada empresa y hace esto produce un éxito real en el mercado, en el público, para el que Excelente. Estuvo súper atento. Estuviste muy atenta a la presentación. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? María Paz, muchísimas gracias. Bien, básicamente hablábamos de neuroinnovación en ese sentido. Debemos generar cambios, lo que se llama hoy en día cambios disruptivos, cambios que son fuertes, porque el normal de nuestras organizaciones es que hacemos lo que se llaman cambios incrementales, o lo que algunos llaman la innovación incrementalista, o en el decir de algunos otros hace unos años lo que llamábamos el mejoramiento continuo. ¿Usted recuerda? Esa se volvió una frase casi que de cajón en nuestras organizaciones. Y cuando hacíamos los ejercicios de visión y misión y todo ese tipo de cosas de calidad, entonces decía que teníamos que hacer mejoramiento continuo. Hoy en día el tema es distinto y la innovación se trata mucho de romper muchos de los paradigmas que nosotros tenemos en nuestros modelos gerenciales y de organización y de desarrollo de negocio. Nosotros vivimos en unas economías, sobre todo en América Latina, en las cuales no estamos acostumbrados a hacer innovaciones disruptivas. Normalmente hacemos cambios incrementales, mejoramiento continuo, y eso hoy en día no es lo que está resultando en el mundo. Si ustedes analizan las empresas más exitosas, decíamos también, los cambios son muy fuertes y las innovaciones ya no es un área, es que tenemos que tener un área de innovación, dedicamos unos pocos recursos a innovación. El tema de la innovación hoy en día se ha vuelto prácticamente una estrategia competitiva en las organizaciones. La pregunta es cuántos de nosotros tenemos dentro de nuestro ADN organizacional a la innovación incluida como una estrategia. ¿Cuántos de ustedes consideran que tienen la innovación como una estrategia competitiva de su negocio o de su emprendimiento? Quisiera. Señora. Uno quisiera. Uno quisiera. Ese es el anhelo, es el deseo. ¿Qué nos impide hacerlo? Sí. A ver, el sistema de empresa. El sistema de empresa que es empresa familiar, en mi caso.
el sistema de empresas es empresa familiar, la costumbre, ¿qué más nos impide tener la innovación como estrategia? No, falta esta charla. Falta la charla. Tal vez el tiempo también. Señora, Tal vez el tiempo. el tiempo. Señora. Es que mirar un poco más allá de nosotros nos quedamos en lo que siempre hacemos, en lo que siempre nos enseñaron, pero no vamos más allá de. Listo. Sé que nos quedamos en más de lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Nuestras empresas son más de lo mismo. Y digamos que la buena noticia es que las barreras que ustedes han mencionado, ninguna de ellas les impide ser innovadores, porque es un tema básicamente asociado a lo que llamábamos en nuestra charla anterior los paradigmas. Nosotros tenemos paradigmas sobre la innovación. No tenemos el tiempo, gravísimo, que pensemos eso, no es que sea malo, digo, grave, desde el punto de vista de la mentalidad innovadora. El ser empresa familiar no nos quita ser innovadores. No es un tema costoso, de verdad, hacer innovación no es un tema costoso. Sin embargo, lo que nosotros tenemos normalmente en nuestras organizaciones es lo que se llama las zonas de confort. Recuerden ustedes, les voy a poner una frase que tuvimos aquí en la sesión pasada, me excusan por quienes la vamos a repetir, pero hace un minuto. ¿Se acuerdan el tema de los caballos? Esto. Cuando descubras que estás sobre un caballo muerto, la mejor estrategia es desmontar. Naturalmente puedes cambiar de jinete, puedes hacer benchmarking para ver cómo otras empresas trabajan con caballos muertos. Puedes defender que es más barato alimentar al caballo muerto, puedes enganchar a varios caballos muertos a un carruaje, pero después de probar todo esto, seguirás teniendo que desmontar. A muchos de ustedes les impactó esto en la sesión pasada, ¿por qué? Porque es que esto es lo que nos sucede a nosotros en nuestras organizaciones. Estamos cabalgando sobre caballos muertos. ¿Qué son los caballos muertos? Negocios que no son competitivos, como decía Seth Godin. ¿Qué pasa con los negocios aburridos? Los negocios aburridos se vuelven invisibles. Nosotros tenemos que ser visibles para el mercado. Y hoy en día prácticamente la única forma de ser visibles para el mercado es a través de la innovación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos a romper esos paradigmas? ¿Cuál es la idea de romper esos paradigmas? Decíamos también la vez pasada, la gente piensa que el tema es costoso, que es complicado, que es enredado hacer innovación, que tenemos que tener un área de innovación. No, el tema está en el cambio de mente. Tenemos que tener pensamiento estratégico y tenemos que romper paradigmas. ¿Sí? Lo que nosotros estamos haciendo con nuestros clientes es iniciar siempre por un ejercicio que llamamos el ejercicio de ruptura de paradigmas. Es uno de esos ejercicios que normalmente es doloroso, porque les ayudamos a romper esos paradigmas que ustedes tienen. El paradigma del costo, el paradigma del tiempo, el paradigma de que mi empresa es familiar, de que sí tengo ganas, pero. La pregunta es, ¿ustedes qué hacen cuando tienen la solución en sus manos y no la ejecutan? Es la pregunta que nosotros nos hacemos con el tema de la innovación. A nivel mundial, las estadísticas son muy interesantes y cuando observamos las empresas que son exitosas, muchas de las empresas nuestras han desaparecido del mercado. ¿Por qué? Las empresas queridas de nosotros, que han ido desapareciendo del mercado, ¿por qué han desaparecido? Cuando ustedes van a hacer un análisis a fondo, les ha faltado innovación en el modelo de negocio, porque se quedaron haciendo más de lo mismo, ¿sí? Hoy en día hablamos de innovación estratégica, ¿por qué? Porque estamos innovando el modelo de negocio. Nuestras empresas se quedaron en un ejercicio que nosotros hoy en día en nuestra práctica empresarial no compartimos. Cuando hablamos de planeación estratégica, ¿cuántos de ustedes hacen en sus compañías el ejercicio llamado de planeación estratégica cada año en que se sientan con un grupo de ejecutivos, socios, etcétera, decir cuál es nuestra visión y nuestra misión? Levanten la mano así rápidamente. ¿Cuántas de esas compañías tienen el ejercicio de visión y misión? Yo creería que muchas, la mayoría. Por requisito. Listo. La pregunta es, ¿cuántas de las compañías en el mundo que ustedes sepan han logrado niveles superiores y destacados de competitividad por tener pegado en su pared el afiche que dice visión, misión, objetivos y nuestra política de calidad? ¿Y cuánto? ¿Señor? Listo. ¿Y cuánto dinero le invirtieron al ejercicio de discernir y redactar una visión, una misión y su política de calidad? Mucho. Si ese dinero se lo invirtieran a un proceso de innovación, los resultados serían distintos. Entonces, es una ruptura de paradigmas nuevamente, ¿cierto? Estamos nosotros practicando nuestros modelos gerenciales con base en escuelas de hace 60 años. ¿Qué les parece? A nosotros nos heredaron de la posguerra la forma de gerenciar el día de hoy en nuestras compañías colombianas.
¿sí? Cómo se gerenciaba en la posguerra, en una situación de posguerra, en una situación distinta. Y eso es lo que nos han heredado a nosotros. Hoy en día surge, llamémoslo así, una escuela, que es la escuela de innovación. Ya hablábamos de neuroinnovación, ¿por qué? Rápidamente. Porque el protagonista de todo este tema es, decíamos, el cerebro. Algunos de ustedes eventualmente estuvieron en nuestra charla de neuromarketing, ¿cierto? Resulta, decíamos que nosotros tenemos en el cerebro 3 capas, rápidamente, ¿cierto? El cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el neocórtex, o el cerebro neocortical. ¿Bien? Resulta que ¿dónde radican las decisiones de nosotros? Estábamos acostumbrados hasta hace unos pocos años a creer que cuando sacábamos un producto o un servicio al mercado, los clientes tomaban decisiones netamente racionales. Es decir, suponiendo que hay una góndola llena de cremas dentales, lo que el mercadeo tradicional asumía es que el cliente se acercaba a analizar cada una de las 27 cremas dentales para ver cuál tenía más o menos de algún componente y decidir racionalmente por ese componente, ¿cierto? El nuevo marketing o neuromarketing se basa en una ciencia, que es la neurociencia. Y la neurociencia, básicamente, lo que se estudiaba en términos generales, yo no soy médico, soy ingeniero, pero en términos generales, lo que he estudiado es cómo se comporta el cerebro. Y de ahí nace una disciplina, no es una ciencia, pero es una disciplina que es el neuromarketing, y es entender por qué los clientes compran algo. Se entendía, insisto, en que los clientes comprábamos racionalmente. El descubrimiento, que inclusive lo ha documentado la Universidad de Harvard, es que entre el 90 y el 95% de nuestras decisiones son emocionales. Las decisiones emocionales radican en cuál cerebro, en el cerebro límbico. Ahí es donde están las emociones. Y lo que por eso se habla hoy en día, ustedes han escuchado y visto muchos comerciales en que se utiliza la palabra experiencia. ¿Se han dado cuenta? Vieron una experiencia. Ahí hay un error, y es que estamos volviendo una frase de cajón otra vez la palabra experiencia. ¿De dónde viene esa expresión? Del marketing, del neuromarketing, porque el neuromarketing también se ha llamado marketing experiencial o marketing de experiencias. Entonces, las agencias de publicidad, respetuosamente, lo decimos, han tomado un poquito como frase de cajón el tema experiencial. Sin embargo, el tema es mucho más de fondo. Tiene que ver con la neurociencia y entender en dónde radican las decisiones. Por eso es que hoy en día se están revalorando muchísimo los famosos estudios de mercado, basados en encuestas y en los focus group. ¿Por qué? Porque se ha descubierto, estos son descubrimientos que están documentados, que los seres humanos tendemos a manipular esos estudios. Se han dado cuenta que cuando hacen muchos estudios dicen, el cliente dijo que sí quería comprar mis zapatos con tacón adelante, y cuando sacamos los zapatos nadie lo compró. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque en los estudios de mercado, quienes respondemos las encuestas o vamos a los focus group, los estamos manipulando, porque decimos, ¿cuál será la respuesta que quiere el encuestador que yo le dé? ¿Cuál será la mejor respuesta? ¿Será que es inteligente? Entonces racionalmente manipulamos las respuestas. Cuando sale el producto, el servicio al mercado, los resultados no son coherentes. Resulta que la neurociencia ha desarrollado, y los neuromarketólogos, nosotros tenemos una sociedad, una firma mexicana que se llama Neuromarketing. Tenemos una tecnología, y existe tecnología, obviamente no somos los únicos, pero existe una tecnología con la cual, con una serie de sensores, ese tipo de análisis se hacen para detectar cuál es la zona específica del cerebro que está respondiendo a un estímulo. Si está respondiendo el cerebro neocortical, o si está respondiendo el cerebro límbico, o si está respondiendo el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, rápidamente repasamos eso, es el que en esencia toma las decisiones, pero no tiene lenguaje. El cerebro reptiliano es el que hace que usted reaccione cuando en esta querida ciudad de Bogotá van en su vehículo y ven un hueco a 10 centímetros y lo esquivan en el carro, en la bicicleta, en la moto. Ese tipo de reacciones, la conservación, etcétera, radican en ese cerebro, en el cerebro reptiliano. Es el que viene de muchísimos años atrás en la evolución del ser humano. Después está el cerebro límbico, que es donde radican las emociones, dolor, llanto, amor, todo ese tipo de cosas. Y finalmente la capa más externa del cerebro es la capa donde radican lo racional, las matemáticas, los cálculos, todo ese tipo de cosas están en ese cerebro. Entonces los descubrimientos nos han dicho desde la neurociencia que las decisiones se toman en el cerebro reptiliano, pero el cerebro reptiliano no puede hablar. ¿De dónde recibe una señal? Del cerebro emocional. ¿Les ha pasado que ustedes circulan por algún sitio y sienten una ropa y les recuerda que inclusive pasó hace muchos años y les evoca un sentimiento y les produce alegría, llanto, dolor, disgusto, en fin?
Eso tiene que ver con ese tipo de temas. Resulta que el nuevo marketing ha descubierto que lo que tenemos que conquistar es esa parte, ¿sí? Las emociones. Y prácticamente todas las decisiones las podemos tomar desde ese punto de vista. Ejemplo, un tornillo. ¿Ustedes creen que la decisión de comprar un tornillo tiene carácter emocional? Sí, puede ser. Si ese tornillo es el tornillo que va a sostener la cuna de su bebé que no quiere que se caiga. Comprar un disco duro, ¿qué tan emocional puede ser? Si lo que usted quiere es proteger una cantidad de información muy valiosa para usted que representa mucho. De manera que sí hay componentes emocionales, aun cuando pensemos que no, ¿cierto? Por eso hablamos del neuro. Digamos, hay un brochazo de por qué hablamos del tema del neuro, porque tiene que ver con la neurociencia, con el neuromarketing y la forma como debemos entender cómo nuestros clientes toman las decisiones. Quienes creemos que las decisiones son racionales a la hora de diseñar un producto o un servicio, ustedes que son emprendedores, tengan mucho cuidado. El tema tiene que ser desde el entendimiento de esa parte emocional, cómo capturamos las emociones de nuestros clientes para que se enganchen con nuestro producto. Es tan sencillo, es como cuando nos enamoramos de una mujer o ustedes mujeres de un hombre, ¿sí? Eventualmente como que no tienen claro por qué, pero es que hay algo y normalmente lo llamamos la química, ¿sí? Tendemos a decir, si tengo una química contigo. Les presento a Claudia Rosas. Claudia es la gerente de cuidado del cliente de nuestra firma Horizontes Estratégicos. Al final hacemos una corta presentación. No la envidio, venía de un desayuno a las 6 de la mañana, yo no podría desayunar a las 6 de la mañana, pero bueno, aquí vino a acompañarme. Muchas gracias, Claudia. El tema entonces tiene que ver con eso, porque hablamos de neuroinnovación. Entonces volvemos a lo mismo. Las cosas, ¿les gustó esta frase en este tema? Bien, las cosas valen, vamos un poquito más para atrás, las cosas valen más por lo que representan. Como decía Steve Jobs, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestres. Es la verdad. Y tiene que ver con ese concepto de la racionalidad o la emocionalidad, ¿cierto? Entonces, hoy en lo que estamos, lástima que aquí no se ve, pero esto tiene unas curvitas, pero lo que queremos mostrar con ese tema es que hoy estamos en el mundo de lo experiencial. Antes hablábamos de productos, de servicios, y muchos de ustedes cuando caracterizan sus productos, servicios, sus emprendimientos empresariales, y les van a decir cuáles son sus diferenciales. Apuesto, aquí muchos dicen calidad, sí, productos de calidad. Yo presto muy buen servicio, yo tengo muy buena atención, ¿cierto? Esos son los diferenciales con los que venimos trabajando en el antiguo marketing. Eso el cliente ya no lo cree. Si yo voy a un banco y me dicen es que yo me caracterizo por tener buen servicio, a una gran superficie, etc., digo, eso a mí no me engancha, no me trama, porque el buen servicio, la calidad y la atención son características que son un deber ser de cada uno de los productos y servicios. La pregunta es, ¿qué es lo que nos diferencia? Entonces la primera pregunta que les invito a que se hagan en este momento ustedes, mientras estamos charlando sobre sus negocios, emprendimientos, empresas en las cuales están, es ¿cuál es el gran diferenciador de sus empresas? ¿Cuál es eso que en pocas palabras dice que su negocio es único y distintivo? ¿Quién me podría decir por qué? Esté convencido de que su negocio es único y distintivo por algo que me pueda decir. ¿Ninguno? Eso quiere decir que estamos así, señora. Yo estoy en un proyecto, yo soy psicóloga, Sí, señora. en un proyecto en el cual quiero meter personas, que yo mucha gente lo ha hecho, pero yo pasé, si yo tengo la experiencia de haber pasado por la comunidad que estoy trabajando, algo de eso me ha comentado muchísimo, que es la experiencia de, así, debo de ver, no es todo lo que va a ver, como dice, sino que ya mismo no es una persona que va a ver mucho. Ok, porque tu diferenciador es que le dices, yo no soy un teórico desde el punto de vista psicológico, sino que yo ya viví ese tipo de problemas. Yo sentí, lo puedo entender bien, listo, ese puede ser un diferenciador. Bien, ¿quién de ustedes ha definido súper bien su negocio? Primer principio de la innovación, tener claro cuál es nuestro negocio. Si hablamos cuál es el negocio de la clínica del country, ¿qué me podrían decir ustedes? Tal vez muchos responderíamos, el negocio de la clínica del country es atender pacientes, algo así. Señora, todas las clínicas que atienden pacientes. Entonces la pregunta es cuál es el diferencial. La mente del consumidor no se engancha con ese concepto. Si un negocio se quiere diferenciar o ser innovador, tiene que definir muy bien su negocio. Entonces la clínica del country dice, mi negocio es la hotelería. ¿Y cómo así? O
¿sí? Y desde ahí ha construido su diferencial, ¿cierto? ¿Cuál es, señor? No, te pregunta que cuál es, que no yo. Ya, te di la respuesta, tiene que ver con hotelería. ¿Con qué tiene que ver el negocio de Crepes and Waffles? Un negocio muy nuestro. Confort. Señor, confort, experiencias gratificantes. Fue una de las primeras compañías en nuestro medio, por eso ha sido exitosa en utilizar este tipo de prácticas de innovación estratégica. Y es definir muy bien su negocio. Mi negocio es el desarrollo de experiencias gratificantes. El negocio de Grival no es fabricación de grifería, el negocio de Grival es el manejo del agua. ¿Ven? Entonces, el negocio de una fábrica de galletas no es alimentos, eventualmente es nutrición. ¿Sí? Entonces, primer tema, la primera pregunta que ustedes deben resolver cuando vamos a entrar en el mundo de la innovación estratégica es ¿cuál es mi negocio? Y a partir de ahí, ¿cuáles son mis diferenciales? Este es un ejercicio complejo, interesante, pero es muy complejo. Olvídense, con todo el respeto se los digo, olvídense de la visión y la misión. Olvídense de la visión y la misión, eso se puede redactar muy fácil y se demoran 15 minutos y después se lo dan a algún amigo o amiga que redacte muy bien y listo, y quedó bonito, pero eso es más de lo mismo, no los va a hacer distintos ni los va a hacer innovadores, listo, con todo el respeto de quienes practican eso. Bien, ¿qué más tenemos entonces de esto? Avancemos un poquito, porque esto era como de la vez pasada. El ciclo del fracaso. El ciclo del fracaso. Resulta que alguien dice, Gary Hamel dice, si usted es exitoso el día de hoy, tenga cuidado, porque siempre va a haber alguien que lo está mirando y lo va a querer superar. Nosotros tendemos a tener zonas de confort, decíamos, y cuando somos exitosos nos queremos quedar ahí. Hoy en día el gran reto para todos y cada uno de ustedes es ser permanentemente innovadores. Créanme. Y la pregunta que les dejo es, ¿qué están haciendo ustedes para ser innovadores? ¿Qué están invirtiendo para ser innovadores? Gracias por decirme y decirnos que les hacía falta esta charla. Esperamos dejar algunas semillitas del tema de innovación. Pero este es el tema de la zona cómoda. Somos exitosos y ahí nos quedamos. Pensemos en casos nuestros. Hernando Trujillo. Era exitoso. Ya desapareció, ¿cierto? ¿Qué pasó? No quiso cambiar. ¿Sí? ¿Cuántas, muchas más marcas y empresas de nuestro medio han desaparecido? Y cuando ustedes analizan y consideran el por qué, tiene que ver profundamente con dos factores. Se olvidaron de la estrategia y se olvidaron de ser innovadores. Y detrás de eso hay otro elemento que tiene que ver con esto. Los exitosos tendemos, cuando somos exitosos, o tienden a ser arrogantes y creen que nadie los va a tumbar. Empresas como IBM tuvo que sufrir ese tipo de cosas por la arrogancia, ¿cierto? Empresas como Microsoft, empresas como Dell, todas estas empresas grandes han tenido sus momentos de arrogancia por éxito y no ya han caído en el conformismo y después viene a la decadencia. Ese es un ciclo que hay que evitar, ¿cierto? ¿Cómo se evita ese ciclo? Siendo innovadores. Insisto, ¿qué están haciendo cada uno de ustedes en sus empresas, en sus negocios, en sus emprendimientos para ser innovadores? Bien, sigamos. ¿Qué es innovación para nosotros? Decíamos que es capturar valor a partir de una idea. O para nosotros innovación también es lograr singularidad rentable. La palabra singularidad para nosotros es muy interesante. Singularidad es aquello que es único, distintivo, pero sobre todo que es atractivo a la mente del consumidor. ¿Por qué es singular Apple? Unos simples audífonos Apple son singulares. Porque es singular Audi, porque es singular BMW, porque es singular Crepes and Waffles, porque es singular Arturo Calle, porque es singular Hamburguesas del Corral. ¿Dónde está la singularidad? Entonces, clave importante, ser singulares, pero siendo rentables, porque no podemos generar una idea supremamente creativa diciendo que somos únicos, distintos, pero eso no nos da la pica. Al fin y al cabo tenemos que apuntarle a eso, ¿no? A generar rentabilidad para nuestro negocio y lo más rápido posible, pero rentabilidad sostenible. Este es para nosotros el concepto de innovación, ¿sí? En nuestra escuela de innovación, digamos, nosotros venimos de una escuela de innovación, decíamos la vez pasada, nosotros tenemos una sociedad con una firma mexicana que se llama Redbox Innovation, ustedes la pueden buscar en la web. Nosotros tenemos con ellos operaciones en más de 11 países.
más de 50 marcas, con las que hemos desarrollado procesos de innovación, dominós, etcétera, etcétera, Coca-Cola, Jugos del Valle, en fin, en Colombia y en otros países. La gente nuestra, afortunadamente, gracias a Dios, ha sido gente reconocida internacionalmente, en Europa, en Estados Unidos, ha ganado premios de creatividad e innovación, y tenemos una gran ventaja, que independiente que seamos internacionales, en ese sentido no somos costosos, porque parte del diferencial precisamente de nuestro modelo de innovación es proporcionarle mucho valor a nuestros clientes alrededor de los procesos de innovación en los que los acompañamos, pero relativamente a bajo costo. Es una innovación nuestra, es decir, tender a bajar los costos para nuestros clientes para poder ayudar a innovar. Venimos de una escuela de un personaje, también lo pueden buscar ustedes en internet, Andy Stefanovich, quien formó una firma llamada 20 hace unos años, y él después se unió a lo que hoy actualmente es la firma llamada Prophet, que es una de las firmas más interesantes en innovación en Estados Unidos y en el mundo. Han tenido muchas de las firmas de la Fortune 500, y con ellos se hizo un desarrollo de una firma de innovación que es Redbox, muy orientada a la idiosincrasia latina, y se formó en México, y hoy en día podemos decir que somos una de las primeras agencias de innovación en América Latina. Entonces ahí pueden, en la página hay muchos blogs, tenemos muchos blogs montaditos de cosas de innovación, páginas que inspiran. Entonces este es como nuestro mundo de la innovación. Nosotros queremos romper con otro paradigma y los invitamos a eso. La innovación no es un tema complejo. Cuando muchas veces nos hablan de innovación en nuestro medio, sí, tendemos a pensar, es que tenemos que hacer investigación, desarrollo, no tengo poco plata, tengo que ir a conciencias a buscar recursos, y en conciencias se me demoran 3 años, cuando ya pasaron los 3 años, entonces ya mi idea ya no es innovadora. A muchos les ha pasado eso, y lo estoy diciendo porque la semana que pasaba un amigo mío que tiene un negocio, un amigo nuestro, que tiene un negocio asociado a luces LED, ¿qué pasó esto con conciencias? Entonces quedó ahí parado. Nosotros rompemos con ese paradigma. Nosotros hacemos con nuestros clientes un ejercicio asociado a lo que llamamos el ciclo de los paradigmas, rompemos paradigmas y lo acompañamos en un proceso de innovación end-to-end. Esa es otra de nuestras características, ¿sí? Entonces, en ese concepto de innovación, trabajamos con lo de los cerebros. Por favor, si ustedes tienen una pregunta, algo, interrúmpanme. Si quieren profundizar sobre esto, pregunten, interrumpan, ¿cierto? Siempre se toca el señor. Bueno, hay un esquema clásico para hacer que una persona decida, ¿no? Sí, señor. En primer lugar, pues claro que no relacionamos estrictamente con el cerebro, sino teniendo en cuenta también la parte ya, digamos, más espiritual e intelectual de la persona. Entonces, el primero es que la persona conozca, ¿no? Conocimiento le despierta la motivación, que es el querer, la voluntad. Sí. Y después la decisión, ese es el esquema. O sea, para que usted decida, pues toca hacer lo mismo que hizo la serpiente con Eva, ¿no? Primero le mostró la tentación, el conocimiento, luego le dañó el cerebro diciéndole que lo bueno era malo, ¿sí? Y luego le mostró el fruto apetecido. Listo. Y luego ella le gustó y luego tomó la decisión. Listo. Muy bien, muchas gracias. Parafraseemos un poquito y saquémosle hilitos al ejemplo que nos está poniendo. La palabra de fondo en el asunto de Eva, ¿cuál es? Seducción. Lo que hizo la serpiente en ese ejemplo es seducción. Y lo que estamos diciendo aquí precisamente es eso, seducción. Lo que el cliente necesita es ser seducido. Nosotros los seres humanos necesitamos ser seducidos, no convencidos racionalmente, créanme. ¿Sí? El producto de ustedes debe mostrar seducción, debemos ser capaces de seducir. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Entonces, por eso decíamos, el cerebro reptiliano decide, ese cerebro es el que les da la orden de decidir, pero ¿de dónde recibe como un poco ese insumo? Del cerebro límbico, que es el que es seducido y conquistado. Y finalmente el cerebro neocórtex, que es el racional, que sí tiene uso del lenguaje, es el que dice sí. Entonces ahí la señora Eva dijo, sí, me como la manzana, porque fue seducida por la serpiente. Listo, entonces decidió comerse la manzana. Por lo tanto, la innovación debe dirigirse a ese cerebro. La cuestión es nuevamente ustedes cómo generan emocionalidad en sus clientes, cómo los seducen.
Ojo con los temas de las propuestas de valor. Cuando hablamos de las propuestas de valor nos centramos mucho en definir características netamente racionales. Y hoy en día está mostrado que diseñar propuestas de valor desde ese punto de vista no funciona. Tenemos que ser más innovadores. Bien, sigamos. ¿En dónde se puede generar valor? Innovación en modelo de negocio. Ese es uno de los temas más importantes. Un modelo de negocio, si quieres, démosle toda la